asambleísta, Partido Sociedad Patriótica. Ingeniero Yelmar Gutiérrez, Washington Delgado lo saluda. Comenzando el nuevo año 2011, ¿cuál es su evaluación en general, la política ecuatoriana, la economía, lo social en el 2010 y cuáles son sus expectativas para el 2011? Bienvenido, buenos días, lo escuchamos. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad. Un feliz año Washington, un feliz año a todos los oyentes. Bueno, de parte nuestra, pues públicamente hemos hecho varios análisis públicos respecto a lo que se está viviendo con este gobierno. Y lo hacemos en base a los datos oficiales, por ejemplo, del INEG y de otras organizaciones como, varias analistas económicos que coincidimos plenamente con ellos, que, por ejemplo, la reducción de la pobreza se ha estancado. ¿Qué quiere decir? Que no ha habido en estos 4 años, no solamente en este último año 2010, una reducción de la pobreza, como venía habiendo en gobiernos anteriores. Y por el contrario, se ha incrementado la pobreza y el desempleo. Y como consecuencia de eso, la brutal delincuencia que nos tiene aterrorizados a todos los ecuatorianos, que es una realidad, que no es un análisis de Sociedad Patriótica o de Yelmar Gutiérrez. La delincuencia, y por suerte, por algo de suerte para los ecuatorianos, ya dejó de ser una simple percepción como lo sostenían antes las autoridades del gobierno central. Y mire usted que por más que saque a todas las Fuerzas Armadas ecuatorianas y puede traer a las Fuerzas Armadas peruanas, colombianas, venezolanas a las calles del Ecuador a controlar la delincuencia, no lo va a poder hacer si no genera fuentes de empleo, si no atrae al país, si no da confianza en el país para que haya inversiones productivas, que son las que generan trabajo, que son las que generan empleo y que son las que han salido del país por la mala actitud del gobierno, por las malas decisiones del gobierno, por la corrupción del gobierno, por la persecución, por el odio del gobierno hacia el sector empresarial, hacia el sector privado, hacia todas las personas que tienen iniciativas para progresar, para desarrollar, para trabajar. Esa para nosotros la principal consecuencia de la política. Diría, así es, totalmente desagradable. Ingeniero Yelmar Gutiérrez, estaba yo revisando la posesión de Dilma Rousseff como presidenta el 1 de enero, presidenta de Brasil, y precisamente está haciendo lo que se ha recomendado al gobierno ecuatoriano, y ella pretende en 4 años, dice, sacar a 25 millones de brasileros de la pobreza, justamente con una disciplina fiscal, es decir, gastar hasta donde dé la sábana, generar más ingresos a través de las negociaciones internacionales, tratados de libre mercado, etcétera, y la garantía de la inversión, el incentivo al inversionista para la generación de empleo. Dentro de las políticas, usted sabe, las decisiones las toma el presidente y también con el apoyo a través de las leyes de la Asamblea. Usted está proponiendo lograr una mayoría en la Asamblea que se independice del Ejecutivo y que pueda realmente darse este tipo de cambios en favor de la ciudadanía, de los ecuatorianos. ¿Cómo usted y con quiénes cuenta para esa mayoría, ingeniero Yelmar Gutiérrez, y cómo la concretaría en la Asamblea? Sí, mire, lo que dice la presidenta recién posesionada del Brasil, y una presidenta de ideología de izquierda y con antecedentes de extrema izquierda, la actual presidenta del Brasil, sin embargo, muy consciente, muy realista, no antepone sus intereses ideológicos a las necesidades reales que tiene el Brasil. Lamentablemente acá tenemos un presidente, en cambio, que antepone sus ambiciones personales de poder total y eterno ante el interés nacional y no le importa la pobreza y la angustia que está causando en el país. Y ya tiene 4 años, es importantísimo mencionar que el presidente Rafael Correa está a menos de 2 semanas de cumplir 4 años en el poder. Muy pocos presidentes, al menos en la última etapa democrática, desde el año 77,
no ha habido sino 3 presidentes únicamente que han estado 4 años en el poder. El resto de presidentes no han cumplido ni siquiera 3 años. Y los cambios no se ven, o mejor dicho, sí se ven cambios, pero para atrás, pero cambios para mal, cambios para peor, lo que estamos viviendo con Rafael Correa. Y claro, ahí la necesidad, bueno, la situación económica dentro del análisis que estábamos haciendo, la otra dentro del ámbito político, dentro del ámbito de control. Rafael Correa ha tomado el control sobre todos esos organismos, sobre la Contraloría, sobre la Fiscalía y sobre la Asamblea Nacional, sobre la función legislativa, a tal punto que una de las bases de una democracia, que es la rendición de los dineros públicos, es que los gobernantes rindan cuentas a sus gobernados sobre el uso de los dineros del pueblo ecuatoriano, del dinero suyo, del dinero nuestro, del dinero de todos, que este rato lamentablemente no hay fiscalización ni en la Asamblea ni en la Fiscalía, no hay auditorías, no hay control por parte de la Contraloría. Y en el caso de la Asamblea, que es lo que me compete, claro, venimos en esa lucha y ojalá se pueda consolidar este año. Esa es al menos la prioridad nuestra y la prioridad de varios asambleístas, yo diría ojalá de la mayoría de asambleístas, de buscar una mayoría legislativa y, como lo hemos dicho, no de oposición al gobierno, no necesariamente de oponerse por oponerse al gobierno de Rafael Correa, sino una mayoría que actúe con independencia, una mayoría que actúe con libertad, una mayoría que le devuelva a la Asamblea esa facultad de legislar y de fiscalizar, que la ha perdido totalmente. Pero ¿usted cree que es factible, ingeniero Gilmar Gutiérrez? Por eso le preguntaba con quiénes usted cuenta para esa mayoría y cómo lo concertaría, porque ya preguntándole de manera específica, usted debería contar por lo menos con un sector de Alianza País, lo cual en 4 años no ha sido posible. Así es, no es fácil, yo diría es un tanto difícil lograr y consolidar esta mayoría. Una, por la diversidad de representación política que hay en la Asamblea, principalmente en la oposición. Mire, hay organizaciones políticas que tienen un asambleísta, hay asambleístas que se autodenominan independientes, y en ese escenario, claro, hace difícil el consolidar esta mayoría, y también es grave por la inmoralidad de este gobierno, que no tiene ningún escrúpulo, no tiene ningún límite para comprar conciencias de los asambleístas. Claro, hay que enfrentar esas dos dificultades, pero lógicamente lo que le menciono, que esa es la prioridad que tenemos varios asambleístas, y una vez que ojalá, lógicamente, muy conscientes de que no es fácil hacer esta mayoría, pero ojalá se la logre, lógicamente ahí sí poner en el debate ya los temas urgentes que requiere el país. Ahora, sus objetivos entonces serían, ingeniero Gilmar Gutiérrez, con esa mayoría, e incluyendo a algún miembro de Alianza País, para que se logre la independencia en materia legislativa y que no sea obsecuente, obediente del Ejecutivo. Pero también en materia de fiscalización, decía usted, sobre el tema de la corrupción, por ejemplo, la impunidad, aunque la ciudadanía muchas veces no se percata. ¿Qué cuentas están pendientes, ingeniero Gilmar Gutiérrez, para que la fiscalización se dé en la Asamblea? Mire, en legislación hay 3 temas urgentes, que es la seguridad, que es el empleo y la libertad que también está amenazada. Seguridad, el tema de la libertad de expresión, por ejemplo. Sí. Así es, la libertad de expresión que está amenazada. Mire, cada vez es más difícil poder tener acceso a los medios de comunicación, principalmente a los televisivos. Yo creo que queda uno, al menos hablando de canales de televisión nacional, queda uno o máximo 2 canales independientes, libres. Los demás están tomados por el gobierno, o porque están incautados, o a través de la inmensa cantidad de publicidad tienen controlados a la mayoría de medios de comunicación, como digo, principalmente de televisión, y hay que recuperar esa libertad de expresión que es vital para todo país democrático. Así que ahora, esas son las 3 prioridades. Y lógicamente la otra prioridad es la de fiscalización. Como yo le decía, si no hay rendición de los dineros públicos del pueblo que nos corresponde a todos los ecuatorianos, no podemos hablar
de democracia. Y más cuando hay un gobierno que gasta, ¿no es cierto?, indiscriminadamente, que gasta y se malgasta sin límite de nada y nadie le controla y no rinde cuentas absolutamente a nadie. Mire, hay obras, sí, porque dicen, bueno, pero ahí están las obras. Claro que hay obras. Hay carreteras asfaltadas que deberían costar 20 millones y se terminan pagando 50, 60 millones. Hay puentes presupuestados en 40 millones de dólares y terminan costando 110, 120, 150 millones de dólares. Eso es lo que hay que investigar. Claro que hay que seguir con las obras, pero al precio que cuesta, ¿no? Y bien fiscalizada, ¿no? Porque como usted dice, si no se rinde cuenta, a la larga un puente que debió valer X valor, vale el doble, a pesar de que hemos comenzado bien el año con un precio de petróleo de $100 el barril, pero es plata igual de la ciudadanía que debe ser bien invertida. Ahora, para concluir, ingeniero Dilmar Gutiérrez, el tema de la consulta que el gobierno está planteando para la reforma a la Constitución, preocupa que se incluya allí la ley de comunicación, si no es discutida y aprobada en la Asamblea, y que la ciudadanía plebiscitariamente se pronuncie por sí o no, sin leer el articulado. ¿Qué opina usted? Eso es lo que ha venido haciendo Rafael Correa, ¿no? Aprobar leyes, aprobar la Constitución en Montecristi sin debatirla, sin analizarla, sin que el pueblo la conozca, y por eso los resultados. Por eso, mire, esta Constitución impulsada por ellos no cumple ni siquiera año y medio y ya va a la primera reforma, imagínese. Es justamente por la irresponsabilidad con la que actúan, es justamente por la prepotencia, por la arrogancia con la que actúa Rafael Correa, de querer imponer su voluntad, y claro, cometen errores a cada rato. Mire, aprueban las leyes y a los 15 días ya están reformándolas, porque ellos mismos se dan cuenta de que han cometido errores. Es que cuando se legisla con intereses personales particulares, se cometen este tipo de errores. De ninguna manera nosotros, de acuerdo con la consulta, como la está planteando Rafael Correa, es necesario consultarle al pueblo y estamos de acuerdo, pero hay que hacerlo con temas que realmente, primero que sean claros para la población, para que la población vaya con conocimiento de causa a la consulta popular a expresar su voluntad, pero no como lo quiere hacer Rafael Correa, meter en la misma consulta varios temas para de esta manera causar confusión en la población y únicamente lograr una votación y lograr aprobar cosas que le interesan particularmente a Rafael Correa, poniendo otros temas demagógicos ahí en la consulta popular. Definitivamente, pues, esa forma de actuación hay que rechazarla, porque no solamente porque va a favorecer exclusivamente a Rafael Correa, sino porque después se convertirá en un malgasto de plata, porque estarán otra vez reformando. Cuando se hacen las cosas sin debate, sin consenso, pasa lo que estamos viendo que pasa con Rafael Correa. La Constitución, insisto, mire, hay una Constitución que fue criticada, fue denunciada en la Fiscalía penalmente para investigación, justamente porque habían denuncias de que se han cambiado los textos, las denuncias nuestras de que nunca se debatió esa Constitución y que finalmente lo que se aprobó en la Asamblea en Montecristi después fue cambiada, ya después de la aprobación. Mire lo que está pasando ahora, ya vamos a una reforma. Y es lo que deberíamos evitar, ¿no? Porque si el presidente ha logrado las leyes con una mayoría en la Asamblea que le han dado poder en algunos aspectos, ahora faltaría la ley de educación, la ley de comunicación, que sería terrible que la ciudadanía, sin leerla, dé un sí o dé un no, y con las consecuencias que usted ha notado, ingeniero. Exacto, ¿y qué es lo que busca con la ley de comunicación? Que es gravísimo, tal vez más grave que la delincuencia que nos tiene aterrorizados, más grave que el desempleo, es perder la libertad, y eso el pueblo ecuatoriano debe comprenderlo, debe analizarlo, debe tomar en cuenta que el rato que perdamos nuestra libertad, empezando por la libertad de expresión, nos convertiremos en un país de esclavos. No podemos permitir eso, ecuatorianos y ecuatorianas. Hay que estar muy atentos, eso es gravísimo. Claro, muchas veces no le ponemos atención a ese tema de la libertad de expresión porque no nos golpea directamente al bolsillo y creemos que es una cuestión a veces de los políticos o de la gente que está en cierto nivel,
pero no es así. El momento que perdamos la libertad de expresión, ahí sí pues estaremos y yo creo, para concluir, Isidro Yemal Gutiérrez, que el mismo presidente debería reflexionar, ¿no? La experiencia de Dilma Rousseff, estuvo presa por una dictadura. Ella dijo el día 1 de enero que se ratificaba en el compromiso sagrado con la libertad de expresión, que quería recordarle a los electores, así como lo hizo en la campaña electoral, que prefiere el ruido de los periódicos al silencio de las dictaduras. Ella como guerrillera estaba presa y no había periódicos que la defendieran. Ella sabe ahora como presidenta lo sagrado que es la libertad de expresión. Muchas gracias, ingeniero Yemal Gutiérrez. Lo dejo con su despedida. Muchísimas gracias a usted. Sí, completamente de acuerdo. Nosotros, igualmente, en particular, Sociedad Patriótica, en el gobierno de Lucio Gutiérrez también, fuimos, yo diría, perseguidos brutalmente por algunos medios de comunicación, pero eso de ninguna manera puede hacer cambiar nuestra posición democrática, nuestra creencia, nuestra filosofía, nuestra ideología de defender a cualquier costo la libertad de expresión de todos los ecuatorianos. Muchas gracias. Muy bien, hasta luego. Ahí está el tema planteado. Nos hace falta entrevistar también a miembros de Alianza País. Ya en el 2011, comenzamos ayer recién con la programación.